coma, que pueden estar asociados a trastornos vasculares o no, ¿no? Tenemos la fisiopatología sanguínea, donde vemos las características de los trastornos de la sangre, principalmente en cuanto se refiere a anemias y poligloburias principalmente, que es hasta donde ustedes tendrían que dar segundo parcial. Después tenemos los trastornos de la circulación mayor y menor, de ahí que tenemos la hipertensión arterial, tenemos el shock, ¿no? Que son, y las valvulopatías, que son las otras principales alteraciones que nosotros vamos a ver y que el examen final va a comprender toda la materia. Ustedes pueden tener como libro de referencia el libro de Port, el libro de Smith, el libro de Bevilacqua, que está en portugués y está en español, el libro de Balser y Gorina, que sirve de fisiopatología, sirve para patología y sirve para semiología también. Son 2 tomos muy buenos, o 3 tomos muy buenos, perdón. Tienen Lergueta Collao, que si bien es un libro antiguo, pero sigue siendo vigente, al igual que el Sodeman, ¿no? Todos estos son libros de fisiopatología. Y también tienen el Gaito. El Ganon no sirve, por favor. Ya creo que se los mencioné ayer. También tienen los libros de medicina interna de Cecil y de Stein. Sobre todo el Cecil es un libro muy bueno que sirve no solamente para fisiopatología, sino que te sirve para toda la carrera, para todo lo que es medicina interna, porque es muy bueno. Los libros de Farrera y Harrison son muy buenos para medicina interna, pero no para fisiopatología. ¿Ya? Nosotros vamos a desarrollar las clases teóricas los días sábados de 9:35 a 11 de la mañana, tanto el grupo E como el grupo F. E1, E2, F1, F2. Los 2 grupos están conjuncionados, pero para aspectos de práctica ya están con horarios distintos. El sistema de calificación, ustedes lo conocen: 25 primer parcial, 25 segundo parcial, asistencia 5, investigación 10 y examen final 10, 35, perdón. Los parciales, 12 puntos corresponden a la parte práctica, 13 puntos corresponden a la teoría. Los 2 exámenes se dan el mismo día, tanto teórico como práctico. El tiempo de examen generalmente es 30 minutos para un primer parcial o un segundo parcial y 40 minutos para un examen final. Bien, ¿alguna pregunta referente a esto? No, doctor. Bien. Entonces, tomando en cuenta que son 9:51, ya tenemos bastante tiempo de atraso. Entonces vamos a empezar con nuestro primer tema, que es dolor. Vamos a empezar a hablar sobre los trastornos somatosensoriales y el tema principal de este capítulo es el dolor. ¿Ya? En primer lugar, pero antes de entrar a lo que son los trastornos de la vía sensitiva y los componentes de este, tenemos que decir que el síntoma es todo lo que nosotros interpretamos, todo lo que nos dice un paciente, nosotros interpretamos y tenemos que averiguar con la ayuda del examen clínico o de laboratorios de dónde puede provenir o de los estudios de imágenes, ¿no es cierto? O en base netamente a lo que le diga el paciente.
Otras veces tenemos signos. Los signos es todo lo que nosotros podamos observar. Que puede ser en forma espontánea o que puede ser en forma involuntaria. Voluntaria cuando son acciones del paciente que desarrolla y que nosotros lo estamos mirando desde el momento en que entra a la puerta del consultorio. O ya sea en forma activa o ya sea en forma pasiva. O son efectos que el paciente demuestra como facies, gemidos, ¿no? Cuando él realiza alguna actividad o cuando nosotros hacemos alguna maniobra. O cuando hacemos un examen clínico y encontramos alguna cosa que nos llame la atención, entonces eso se llama signo. Como por ejemplo, como cuando hundimos los dedos sobre la parte anterior y generamos el hundimiento de esto. Dejamos una depresión que se llama fovea. Entonces decimos que el paciente tiene edemas. ¿Ya? Y hay el síndrome, que es la mezcla de signos y síntomas. Bien, entonces vamos a empezar a ver lo que es el dolor. Y podemos decir que el dolor es un síntoma subjetivo, propio, independiente de cada persona, como producto de una respuesta a un estímulo mecánico, físico, térmico, químico, luminoso, y que pudiera estimular los receptores superficiales o profundos que nosotros encontramos en las distintas partes de nuestro organismo y que se llaman mecanorreceptores, termorreceptores, quimioreceptores, barroreceptores, receptores luminosos, ¿no? Y que lo podemos tener en la piel, en la dermis, la epidermis, en las articulaciones, en las inserciones osteotendinosas, en las cubiertas viscerales, en las meninges, en las paredes vasculares, ¿no? Entonces, estos se denominan entonces receptores externos o receptores internos. Bien. Vamos a buscar el tema. Caramba, no me parece. Un minutito. Yo puedo seguir hablando, pero los problemas son ustedes, ¿ya? Bien. Bien. Acá está lo que le hablaba, ¿ya? Cuando los receptores son superficiales se denominan nociceptores. Cuando los receptores son profundos se denominan propios receptores o propioceptores. Todo estímulo sensitivo proviene siempre de un receptor superficial o de un receptor profundo, que puede ser un propio receptor o que puede ser de un nociceptor.
hablamos de un nociceptor si está en la periferia. Piel, músculo, perdón, piel, epidermis, dermis. Se discute hasta ahora si los receptores osteotendinosos y de inserciones musculares son profundos o son superficiales. Pero vamos a quedar de que son profundos, ¿ya? Lo mismo que los receptores para vísceras y meninges o cubiertas viscerales que se denominan propios receptores o receptores. La vía dolorosa se inicia en un receptor superficial o se inicia en un receptor profundo. Y este estímulo es conducido por fibras nerviosas mielínicas o amielínicas. Las fibras que tienen vaina de mielina provienen de los receptores superficiales o terminaciones nerviosas libres que pueden ser encapsuladas o no tener cápsula. Y las fibras amielínicas provienen de las terminaciones nerviosas profundas. Perdón. O viscerales o cubiertas de meninges, ¿ya? Las fibras mielínicas están compuestas por fibras A delta, que son fibras que miden de 6 a 8 micras y que conducen el estímulo sensitivo a una velocidad de 30 metros por segundo, por lo mínimo, entre 30 y 60 metros por segundo. Entonces, ¿se imaginan la velocidad de que un estímulo, cuando yo me pincho la piel, la velocidad con que ese estímulo va hasta el cerebro y vuelve y se manifiesta con esa sensación de picazón o de dolor a nivel de la piel? Entonces las fibras mielínicas están asociadas al dolor agudo superficial. Las fibras amielínicas provienen de las vísceras, cubiertas viscerales, inserciones osteotendinosas, vísceras, ¿ya? Son fibras amielínicas, en su mayoría, sobre todo la de las vísceras, no así la de las inserciones osteotendinosas o musculares, que son fibras mielínicas. Y estas fibras son de tipo C. Tienen un diámetro de entre 6 y 8 micras y conducen el estímulo a una velocidad de entre 6 y 8 metros por segundo. Son fibras que conducen el estímulo lento, de aparición tardía o de aparición de dolor crónico, permanente, sostenido. La vía que conduce el estímulo sensitivo también conduce los estímulos para la percepción del aumento de la temperatura. De ahí que los estímulos dolorosos generalmente van acompañados de un cierto grado de temperatura, o el aumento de temperatura puede ir acompañado de un aumento relativo de dolor. Por eso es que cuando están con fiebre ustedes pueden tener dolor de cuerpo o dolor de cabeza, por ejemplo, ¿no? O cuando están con dolor de cabeza sienten un poco de ardor en la cabeza. Bien. La vía que conduce los estímulos desde la superficie, la piel, la dermis, la epidermis, o de las inserciones osteotendinosas
van por fibra C, perdón, por fibras A delta, principalmente, las osteotendinosas, y llegan hasta la médula espinal, ingresan a través del ganglio posterior, por la raíz del ganglio posterior, y se vuelven anteriores. A partir de la médula, también lo mismo pasa cuando vienen de la profundidad, con la diferencia que están conducidas por fibras amielínicas, ¿ya? Y que el estímulo, antes de ser enviado hacia la víscera, en el caso de las vísceras, siempre pasa por un ganglio previsceral. De ahí recién los estímulos van a la víscera o a sus cubiertas y continúan por las fibras ascendentes. Y siguen la misma vía que la vía de las externas o periféricas. Ingresan a la médula también, solo que las fibras nerviosas, al llegar a la médula, realizan o tienen dos vías. Uno, que es la vía espinotalámica, que va desde la médula y va hacia el tálamo. Y del tálamo va hacia la corteza frontal o a la corteza parietal, y esa vía se denomina vía córtico-espinal. Perdón, espinotalámica, ¿ya? Me estoy confundiendo. Esa es la vía espinotalámica, porque va desde la médula, va hacia el tálamo y va hacia la corteza frontal o la corteza parietal. Mil perdón. Esta vía es ascendente. La vía ascendente espinotalámica, ¿ya? Lleva los estímulos hacia la región dorsal del tálamo. Esa es la que lleva el dolor. Es una vía externa, es una vía antigua, ¿ya? Y existe la vía primitiva que va de la médula hacia la región ventral del tálamo. Ambas llevan estímulos sensitivos y para la aparición del dolor también y de la fiebre, ¿ya? También hay otra vía que va desde la médula hacia la formación reticular. Esa se llama vía espinoreticular. Esta vía espinoreticular también lleva estímulos sensitivos, dolorosos y térmicos, que pueden comunicarse con la región dorsal del tálamo o ventral y con la corteza frontal y la parietal. Tanto la vía espinotalámica como la vía espinoreticular, ¿ya? Son de tipo ascendentes. Hay una segunda vía grande que no es la vía espinotalámica ni la vía espinoreticular, sino que es la vía leniscal o la vía del lenisco medio, que va
desde la médula espinal hacia el sistema límbico o al menisco medio. También lleva estímulos sensitivos y dolorosos, térmicos, y que generalmente provienen desde las inserciones profundas. Este sistema límbico, independientemente que lleva a las profundas, también lleva a las superficiales, se comunica con el tálamo tanto con la región ventral como la región dorsal, y con la formación reticular y con la formación frontal y parietal del tálamo. Estas tres vías, la vía espinotalámica, la vía espinoreticular y la vía lemniscal, se denominan vías aferentes, vías ascendentes, vías de retroalimentación positiva, porque son las que llevan la información para ser elaboradas por el cerebro y desencadenar una respuesta, que es esa sensación desagradable que nosotros tenemos o que es ese aumento de temperatura. Bien. Y esa respuesta se denomina vía de retroalimentación negativa, feedback negativo, vía descendente o vía eferente, y proviene desde la corteza frontal o parietal y va hacia la médula y se denomina córtico espinal. Por eso, corteza, médula. Y desde la médula va hacia el órgano donde se manifiesta. También desde la formación reticular sale una vía que se une a la córtico espinal y que desciende. Entonces, no siempre la información de retroalimentación puede venir directamente a través de la córtico espinal, sino puede provenir de la formación frontal y la parietal hacia la formación reticular y venir hacia la médula espinal. Pero siempre a través de esa misma vía. Entonces, estas son las vías descendentes. ¿Ya? En esta vía descendente se producen ya la respuesta a los estímulos, sensitivos o molestosos. Porque el dolor es una sensación desagradable o agradable en otros casos que percibe una persona ante un estímulo sensitivo. Agradable porque hay personas que les puede gustar el dolor, que son trastornos neurológicos, ¿no? De tipo psíquico. Ahí está el masoquismo, por ejemplo. Y desagradable porque a nosotros no nos gusta sentir dolor. Bien. Esta vía dolorosa que les he mencionado, con sus vías ascendentes, con sus ramas descendentes, la vía espinotalámica tiene una parte antigua, como les decía, y que va hacia la región dorsal del tálamo. Esa vía antigua proporciona los estímulos para la respuesta emotiva ante una sensación. Es esa vía la que se afecta cuando existen trastornos de la sensibilidad y nosotros sentimos placer en lugar de desagrado, ¿no? En cambio, la vía externa, que es la vía nueva o neoespinotalámica, o la paleoespinotalámica, que es la antigua,
la neoespinotalámica, lleva los estímulos netamente rápidos que están ascendiendo, de tipo agudo o de tipo crónico, pero está llegando al tálamo, a la región dorsal del tálamo, que es donde se elabora la recepción del estímulo para mandarla hacia la corteza cerebral, de donde viene la respuesta. Aquí también, en este núcleo dorsal del tálamo, es donde se encuentra el centro termorregulador. ¿Ya? Bien, en esta vía nerviosa actúan neurotransmisores que pueden ser periféricos o pueden ser centrales. A nivel periférico puede actuar las prostaglandinas principalmente, las interleucinas, la serotonina, la histamina, la adrenalina, ¿ya? Y todos llevan estímulos, tanto de los estímulos centrales, superficiales, como profundos. También la dopamina puede actuar, la noradrenalina, ¿no? A nivel de la médula, actúa el ácido gamma aminobutírico. Este neurotransmisor a este nivel puede facilitar el ascenso del estímulo hacia las regiones superiores, hacia el tálamo o hacia el sistema límbico, o puede favorecer su progreso, dependiendo la cantidad de la sustancia que se libere en un momento dado. Mientras más sustancia, pues va a bloquear. Mientras menos sustancia se libere, el estímulo va a proseguir con mayor facilidad. ¿Ya? Bien. A nivel del encéfalo, puede actuar la serotonina como puede actuar la dopamina. ¿Ya? Esos son los que llevan al estímulo. Aquí hay algo que me pusieron mal. La serotonina generalmente actúa en la vía descendente. Eso no implica que no pueda actuar en la vía ascendente y a nivel periférico, ¿ya? Y la dopamina actúa principalmente a nivel del tálamo. En la vía ascendente es la que se encarga de llevar. Eso no implica que no pueda actuar a nivel periférico también, ¿ya? Sobre todo a nivel cardíaco o gastrointestinal, pulmonar, ahí actúa la dopamina. Pero actúa a nivel central, igual que la serotonina. Los niveles altos de serotonina pueden influenciar en la aparición del dolor, como también los niveles bajos. De ahí que aparecen muchas veces problemas de depresión que están asociados a los niveles exagerados de serotonina. También pueden hacer el otro efecto, generar un efecto depresivo. ¿Ya? Y cuando los pacientes tienen efecto depresivo, ya sea por falta de serotonina o exceso de serotonina, entonces los pacientes se vuelven muy sensitivos y el estímulo puede favorecer, aunque no exista un factor desencadenante, puede aparecer. ¿Ya? Bien. Esta vía ascendente de tipo lemniscal, que lleva estímulos sensitivos hacia el sistema límbico, pero no es ahí donde se produce la respuesta para el estímulo, sino se produce en el tálamo y en la corteza, de donde provienen. En algunas ocasiones puede generar que se autoestimulen, ¿ya? Estas vías, y que no generen
una respuesta negativa, que es la aparición del dolor sin una causa aparente. Y que muchas veces nosotros no podemos ya tener una estructura anatómica y podemos percibir el dolor como si estuviera esa estructura. Por ejemplo, puede ser que nos haya amputado un brazo y en algunas situaciones de estrés, de depresión, de cambios ambientales, de hiperestimulación, cuando hace frío, nosotros sentimos que esta parte del miembro nos duele. Entonces, si no tenemos mano, no tenemos brazo, podemos decir que nos duele la mano o que nos duele el brazo. A eso se llama dolor del miembro fantasma. Eso puede justificarse por dos acciones. Uno, por la hiperestimulación de estas vías centrales, asociada a los cambios de los neurotransmisores a nivel central, que nos hacen que nos genere una respuesta, y la persistencia del conducto nervioso que inicialmente inervaba esa terminación de ese miembro. O puede ser que a nivel de la amputación nosotros generamos lo que se llama un muñón de cicatrización y ahí se forman muchas terminaciones nerviosas libres que son bastante sensibles a cambios como fricción, vasoconstricción, vasodilatación, espasmo vascular, frío, y generan el estímulo hacia la parte central. De ahí que nos duele la parte del miembro que no sentimos. Y eso se llama dolor de miembro fantasma. ¿Ya? Y está relacionada a este efecto, a esta vía nerviosa central. Con combinación con las terminaciones nerviosas periféricas. Bien. Si bien el sistema espinotalámico o espino-reticular nos producen la aparición de la sensibilidad, del dolor y la fiebre, el sistema lemniscal, si bien conduce esos estímulos, pero no produce prácticamente la elevación de la temperatura ni el dolor. Pero sí, este sistema lemniscal nos va a proporcionar algo muy específico, que es darnos la ubicación precisa de dónde aparece el dolor. ¿Ya? Nos da el lugar preciso de dónde aparece el dolor. Por eso es que nosotros sabemos, con los ojos cerrados o con los ojos vendados, dónde nos pinchan o dónde nos pica. Y llevamos aún dormido el estímulo. ¿Ya? Entonces, ese efecto nos determina el sistema lemniscal. En algunas ocasiones, el estímulo parte de vías nerviosas y no sigue la trayectoria que normalmente tendría que seguir, que sería receptor periférico, médula y que llegue al tálamo, ¿no? Entonces, y de ahí que el estímulo o la respuesta se elabore y venga la respuesta a través de la vía corticoespinal. En ocasiones el estímulo va por la formación reticular o va por el sistema límbico y nosotros aparecemos con fiebre o dolor. O en el efecto descendente, los nervios
muchas veces tienen una emergencia común de un somita embrionario que comparten. Y muchas veces el dolor no lo percibimos donde está el estímulo. Ese efecto del dolor que percibimos lejos de la zona de afectación, nosotros lo conocemos como dolor referido. ¿Ya? Dolor referido. Y eso es porque existe un efecto que se llama conducción efáctica. Eso significa que la lesión está en un punto y nosotros sentimos el dolor en otro, o la manifestación en otro, y que no guarda relación con la zona afectada. Pero sí el dolor se inicia en un punto y se manifiesta en otro. Eso es producto de conducción efáctica y que genera lo que se llama dolor referido. ¿Ya? Otras veces, a nosotros nos pica, por ejemplo, la espalda y empezamos a rascarnos. Y es lindo rascarse la espalda. Pero llega un momento en que al rascarnos o al tocarnos o de pensar que vamos a pasar el dedo por esa zona que está irritada, empezamos a sentir molestia y desagrado. Entonces, lo que el dolor o lo que el estímulo en un principio era agradable, se vuelve desagradable. A eso se llama hiperpatía. ¿Está claro? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Después lo que está escrito ahí ustedes lo pueden leer. ¿Está claro? ¿Se deja entender? Sí, doctor. ¿Hay alguna cosita que no están entendiendo? Doctor, buenos días. Buen día. Elielson, doctor, solamente un repaso en las vías ascendientes y descendientes, solamente eso, por favor. La vía ascendente está formada por la vía espinotalámica, la vía espinoreticular y la vía lemniscal. Las tres conducen estímulos para estimular al tálamo para que genere o mande la orden a que la corteza parietal o frontal envíe la orden de aparición de la manifestación desagradable o agradable. Y esa vía se vuelve a través de la vía córtico-espinal, que es la vía descendente. La vía ascendente se denomina feedback positivo, retroalimentación positiva, ¿ya? Y la vía descendente es de retroalimentación negativa o vía descendente, o de feedback negativo, que es ya el efecto contraproducente que nosotros conocemos como dolor o aumento de temperatura. O en alguna otra casa, por ejemplo, que no genere la tos, por ejemplo, o que no genere el estornudo, que ya es el efecto de la respuesta del estímulo. ¿Ya? Gracias, doctor, gracias. ¿A eso se refería? Sí, sí, perfecto. Ok. ¿Alguna otra pregunta?
Bien. Cuando nosotros sentimos dolor, leve, moderado, intenso, entonces estamos refiriéndonos a una variedad del dolor según su intensidad. Es leve cuando pasa desapercibido, es una molestia, simplemente que nosotros no le damos importancia. Es moderado cuando sí nos obliga a tomarle atención y muchas veces nos obliga a tomar un analgésico para quitarlo. Y es intenso cuando nos provoca reacciones adversas y es bastante desagradable o bastante placentero para otros. ¿Ya? Ese efecto de que si es leve, moderado o intenso está relacionado a lo que se llama el umbral del dolor. Y el umbral del dolor no es nada más que el punto intermedio donde un estímulo es capaz de desencadenar esa respuesta desagradable o agradable. Como cuando ustedes están en la universidad y van a pasar clases. Ustedes están fuera de clase o están en la puerta, están en la entradita o están cómodamente sentados, ¿no? Entonces, desde el momento en que ustedes pisan el umbral de la clase, y entonces empiezan a percibir el estímulo, ¿no es cierto? Entonces el umbral, o empiezan a percibir lo que hablan sus compañeros o habla el docente, y pueden ver lo que está escrito en las pizarras. Entonces aquí viene a usar lo mismo. El momento en que el estímulo empieza a hacer su efecto, se le llama umbral mínimo. A medida que ustedes van penetrando y que el umbral va y que el efecto se va manifestando, entonces será moderado o será intenso. Y esa capacidad de generar ese dolor leve, moderado, intenso, está en base a lo que se llama interacción de dos efectos, o de tres efectos, ¿ya? La interacción del sistema espinotalámico y el lemniscal, que siempre vayan juntos, el uno lleve el estímulo y el otro lleve la ubicación. Porque si no el uno no lleva la cantidad del estímulo y el otro no nos permite percibir de dónde proviene, entonces vamos a tener una distorsión de la sensibilidad. Y puede que esté aumentada o que esté exagerada. Puede que tengamos una hipoalgesia o una analgesia, sobre todo si existen falta de terminaciones nerviosas o destrucción de terminaciones nerviosas con atrofia de los mismos, ¿no? O existe una hiperexcitabilidad de las mismas asociada a una proliferación y origen común, como hablábamos de conducción efáctica, por ejemplo. O una dispersación del estímulo que porque estimulación de muchas terminaciones al mismo tiempo. 2. Que exista ausencia de conducción efáctica. La ausencia de conducción efática es muy importante para la aparición y la localización del dolor sobre todo cuando hablamos de dolor localizado o hablamos de dolor referido. Cuando hablamos de dolor localizado, estamos viendo que si nos estimulamos el pulgar, el extremo distal del pulgar, pues ahí lo vamos a sentir el dolor, porque son las terminaciones nerviosas de ese lugar las que se manifiestan. Pero si existe una conducción efáctica, por ejemplo, nos estimulamos el pulgar y no nos va a doler el pulgar, nos puede doler la espalda, el omóplato, la región escapular. ¿Ya? Eso es porque se estimulan las otras vías que están emergiendo de la misma terminación nerviosa o del mismo núcleo en común. Y la otra, que es la integridad de las terminaciones nerviosas aferentes y eferentes, la integridad de las vías de las fibras nerviosas alfa, delta o fibra C,
que son las que conducen la vía rápida, la vía lenta, la vía crónica, ¿no? Las que son las que conducen el estímulo sensitivo ascendente, o las que son las que conducen la respuesta al estímulo, que son las vibras descendentes. La interacción de los diferentes neurotransmisores, mientras más existen, en algunos casos facilitan el ascenso, mientras alimentos se liberen, como en otros casos, menor capacidad de progresar. De ahí que, por ejemplo, la inhibición de las prostaglandinas, la inhibición de la histamina, la inhibición de la serotonina, la inhibición de las interleucinas a nivel periférico, inhibe las respuestas sensitivas o inhibe el estímulo para la respuesta sensitiva. ¿Ya? Entonces, la integridad de las vías y sus diferentes componentes es muy importante para generar este efecto del umbral del dolor. Entonces, ya esto lo hemos visto. Algunas veces nosotros mandamos fibras nerviosas a través del sistema simpático, que generalmente es ascendente. Otras veces puede generar efectos descendentes, ¿no? El estímulo siempre va por vía ascendente. O también actuamos a través del parasimpático. Entonces, podemos ver acá que el efecto simpático puede generarnos respuestas a nivel de tórax, pulmón, corazón, diafragma, ¿no? El efecto parasimpático, que emergen de las fibras terminales nerviosas de la cola de caballo, ¿no? De las fibras sacras sobre todo, y van a inervar vísceras de gastrointestinales o respiratorias, o también el corazón, ¿no? Bien. El dolor localizado, vuelvo a insistir, es cuando nosotros estimulamos un punto y ahí lo sentimos, ahí lo percibimos. El dolor difuso es cuando nosotros estimulamos aquí el dedo, la punta del dedo, y el dolor nos duele en todo el dedo o en toda la mano. Es un dolor difuso, que no sabemos exactamente dónde es lo que nos duele. Entonces, porque nos topamos las diferentes partes de la mano o del dedo y nos duele igual. ¿Ya? Pero una pregunta. Dígame. Eso del doctor difuso se refiere a la conducción estática. No le entendí bien, por favor, repítame. Usted está explicando sobre el dolor difuso. Eso se refiere a la conducción. Estaba explicando hace un momento. Está un poquito medio mal su audio. A ver, hable un poquito más lento, por favor. El dolor difuso. Sí. Ya. Quiero saber si se refiere sobre la conducción enfática que estábamos hablando hace un momento. El dolor difuso no es enfática. El dolor difuso es porque se estimulan múltiples terminaciones nerviosas libres al mismo tiempo. Pueden ser superficiales o pueden ser profundas. ¿Ya? Por ejemplo, ustedes se van a hacer ejercicio. Producen ácido láctico y producen una glucólisis anaeróbica. Y eso produce un efecto de irritación en las terminaciones nerviosas libres. Y producen liberación de prostaglandinas. Y después de algunas horas de terminar su ejercicio, ustedes empiezan con dolores y le duelen todo el cuerpo. Entonces, eso significa que el ácido láctico estimuló todas las terminaciones libres, lo mismo que las prostaglandinas. ¿Está claro? O cuando tienen una peritonitis, si bien en un principio la inflamación podría ser localizada, pero cuando el efecto inflamatorio fue difuso y comprometió toda la serosa peritoneal, tanto visceral como parietal, entonces ya usted al tocarse el abdomen, en cualquier punto del abdomen le duele. ¿Ya?
No tiene un punto específico donde le pueda doler. ¿Está claro? Sí, doctor, gracias. En cambio, la conducción esfática, por ejemplo, vuelvo a insistir, es cuando usted se toca el dedo, no le duele el dedo, no le duele la punta del dedo, no le duele la mano, no le duele el brazo, pero le duele la región escapular. ¿Ya? O como cuando se aprieta la fosa ilíaca derecha y no le duele la fosa ilíaca derecha, sino que le duele el tórax. O esa compresión de fosa ilíaca derecha le genera la aparición de tos. Entonces, eso es una conducción esfática. ¿Está claro? Sí, doctor. Muy bien. Bien, aquí vamos a quedar hoy día. Vamos a dejar tipos de dolor en las diferentes estructuras para la próxima clase. Ustedes tienen que hacer un cuestionario que es una norma de la universidad, de la dirección de carrera. Entonces, el día lunes, si es que hay alumnos nuevos, no vamos a pasar clases, pero sí el día viernes vamos a hacer las clases prácticas en los horarios preestablecidos ya, con los temas preestablecidos. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta? Porque todavía tengo unos 2 o 3 minutos para responderles. En unos 5 o 6 minutos les va a aparecer una comunicación en la plataforma y les va a aparecer test de evaluación de conocimientos. Entonces, entren ahí y traten de responder esas preguntas, por favor. Son obligatorias para todos ustedes. No tienen puntuación, pero se necesita saber qué grado de conocimientos tienen para de acuerdo a eso hacer hincapié y recomendaciones para su mejor aprovechamiento de ustedes de este periodo que vamos a tener ahora, ¿ya? De este tiempo de estudio hasta que termine el semestre. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Gracias, doctor. Hasta luego, ¿sí? Ya, entonces esto está en tareas de la plataforma de ustedes, pero les va a aparecer la comunicación en 5 minutos más o menos, 5 o 6 minutos, a veces se atrasa un poquito, ¿ya? Pero son 10 preguntas que ustedes las pueden hacer en menos de 5 minutos. Entonces no hay problema. Responden y lo envían, por favor, ¿ya? Muy bien, jóvenes. Muchísimas gracias. Que les vaya bien. Que tengan buen fin de semana. Cuídense. No abusen. Que el virus está, pero fatal, le digo, en cuanto a su capacidad de infestación. ¿Ya? Igualmente, gracias. Hasta Que luego. tengan buen día, jóvenes. Nos vemos el próximo viernes, entonces. No se olviden, los coordinadores de grupo, trabajar en los aspectos que les recomendé. Que les vaya bien, jóvenes. Hasta luego, gracias. Ya, doctor, gracias. Gracias, doctor. Hasta luego.